Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La inteligencia artificial forma parte de la revolución tecnológica que hoy nos interpela globalmente y muy especialmente a los medios de comunicación, al periodismo y a nuestra amable audiencia. Ha impactado la producción de noticias, ha automatizado tareas, ha generado contenidos y ha facilitado rutinas, funciones y actividades de los periodistas y editores en beneficio del rendimiento, el vértigo, la producción continua, etc. Por supuesto, y como ya lo hemos conversado aquí, tiene riesgos desde el punto de vista de la veracidad, de la credibilidad, de la confianza y de la calidad informativa. Y obviamente también desde la perspectiva de la estabilidad laboral. La automatización y robotización están marcando hitos en la economía y en distintos mercados, como sabemos, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Allí Colombia ocupa el quinto puesto en el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel regional, con un puntaje de 53.1 sobre 100, que no es muy alto todavía. Los medios de comunicación y la televisión hacen parte de estos mercados en los cuales las herramientas de inteligencia artificial ya entraron a hacer diferentes tareas y labores, desde redactar libretos, como hemos dicho, hasta crear subtítulos, hacer traducciones, realizar transcripciones y hasta el punto de crear avatares virtuales y presentadores de noticias y otros programas de televisión generados por computador, pero también para analizar la data y proporcionar información sobre el rendimiento del contenido. Muy bien, para hablar de todo ello, de la influencia que tiene hoy, nos acompañan en este espacio invitados de primer orden. Sandra de Felipe Díaz, ella es periodista y formadora en temas digitales y de inclusión TIC, colaboradora de Impacto TIC, un medio especializado en tecnología. Buenos días. Tecnología, innovación y ciencia. Buenos días, Mario. Gracias por esta invitación, este espacio. Justamente es el tema del día, de todos los días de la actualidad, ¿no? La gran pregunta que se hace todo el mundo. Está con nosotros Mario Villalobos, es comunicador social y periodista colombiano, experto en inteligencia artificial, storytelling y transmedia y máster en comunicación y periodismo digital. Bienvenido, tocayo. Tocayo, doble tocayo, tocayísimo desde hace muchos años, el placer de compartir de nuevo contigo y por supuesto este es un tema que le atañe a todo el mundo y al periodismo le cabe una responsabilidad muy grande sobre qué tipo de contenido se está usando de los que le provee la inteligencia artificial para compartir con las audiencias y creo que ese es un poco la nuez de la discusión. Muy bien, desde la península ibérica está Miquel Pellicer, ya conocido por nuestras audiencias, es periodista, antropólogo, consultor, formador en comunicación corporativa, innovación, transformación digital y estrategias digitales, redes sociales y gestión de contenidos. Actualmente es director de comunicación digital en la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenido de nuevo, Miquel. Muchas gracias por invitarme de nuevo, Mario. Muchas gracias por acompañarnos. Y está Angélica Casallas, ella es comunicadora social y periodista, especialista en comunicación estratégica y además máster en periodismo y comunicación digital. Así que te saludamos, Angélica, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mario? Un saludo para ti y para la teleaudiencia. Y también nos acompaña Álvaro Montes, periodista especializado en tecnología, director de inteligencia artificial Colombia en Prisa Media. Bienvenido, Álvaro, buenos días. Mario, un gusto saludarte y muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Gracias por aceptar. Ahora sí, veamos qué dicen nuestros televidentes en el inicio del programa con el tema que ellos mismos nos propusieron.
inicialmente pues puede ser contraproducente, si bien la inteligencia artificial significa como grandes avances tecnológicos en la parte de que pues te puede generar ideas, te puede ayudar como a implementar o estructuralizar mejor esas ideas, esos conceptos, pues no se puede reemplazar el trabajo humano y no puede ser que le encarguemos toda la inteligencia artificial. Puede ser provechosa para muchos elementos que puede que a nosotros nos hagan falta, pero reemplazar a una persona para hacer ejemplo de esto, llegar a preguntar algo, generar una conversación entre televidente, emisor, no. Yo pienso que es la realidad que estamos viviendo actual y son herramientas que si bien son muy útiles, no solo para los medios de comunicación, sino para todos. Entonces están para utilizarlas, pero se consiste en no como mal acostumbrarnos, en no caer como en que la inteligencia artificial nos haga todo. Nos ayuda como a hacer las cosas un poco más rápidas, a agilizar las cosas en algunos momentos que nos vemos colgados de tiempo o así, pero falta de todas maneras, por ejemplo, el sentimiento de saber que una persona está recibiendo y no solamente te está respondiendo. Muy bien. Hablamos de lo negativo en otras oportunidades, hoy hablamos de las opciones que tiene como aporte a esta profesión y a nuestros televidentes, como ellos mismos lo expresan. Sandra. Así es, Mario, justamente hablaban de aprovechar, de hacer tareas que nos tomarían mucho tiempo, teniendo este faro siempre presente de que no vaya a reemplazar a las personas, pero es eso, es una herramienta y lo mencionaban allí también, es la actualidad, lo que está sucediendo ahora y no podemos simplemente mirar a otro lado, ¿no? Es cómo vamos a trabajar con esto en el día a día. Muy bien, Miquel, me quedo con una metáfora de nuestros televidentes. Dicen, la inteligencia artificial es la realidad. ¿Tú qué piensas? Seguramente es la plasmación más clara de lo que representa la transformación digital en el mundo globalizado. Es decir, estamos viendo cómo estos procesos de digitalización cogen cada vez más relevancia, teniendo en cuenta pues, que hay un diálogo y hay una gestión entre la humanidad y la máquina. Y de alguna forma hay una dialéctica en la cual los profesionales tenemos un reto que tenemos que compartir, desarrollar y ver de qué forma evolucionamos. Que dejar de levantar tantas esclusas, tantos obstáculos, Mario, porque sí, tiene riesgo, ya hemos hablado mucho en este espacio de ello, pero también tiene aportes a esta sociedad donde inevitablemente tenemos que convivir con la inteligencia artificial. Así es, Mario. Digamos que en el fondo la discusión es cómo lo regulamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que la inteligencia artificial nos está proponiendo nuevas reglas de juego, nuevas formas de entender el periodismo de lado y lado, no solamente de quienes somos reporteros y moriremos siendo reporteros porque esto es una enfermedad terminal, la llamo yo, sino además de qué tipo de contenidos consume la gente y la gente la que va a filtrar finalmente a quién le cree. No sirve de nada tener la ayuda de la inteligencia artificial si yo no te doy un plus. Entonces es una herramienta que desde mi perspectiva requiere reglas de juego y ahí entra una discusión ética que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Muy bien. A ese propósito, Álvaro Montes, te incorporamos en la conversación. La inteligencia artificial llegó para quedarse, incluso para crecer. ¿De qué manera los medios de comunicación en la actualidad la están utilizando o la están incorporando? Bueno, los medios de comunicación he podido identificar dos aproximaciones diferentes a la irrupción de la inteligencia artificial. Hay unos medios, especialmente los más grandes, los más tradicionales, los más importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Por ejemplo, The New York Times, The Guardian, el alemán Der Spiegel, que tienen una posición cautelosa. Han dicho, bueno, por ahora esto no nos interesa, no queremos implementar eso sin analizar previamente cómo debe hacerse y de qué manera preservar siempre la calidad periodística que los caracteriza. Han creado, por ejemplo, El País de España ha creado pues, un equipo de trabajo que está estudiando la manera de aprovechar la inteligencia artificial para la labor periodística. Y hay otros medios, que no son muchos tampoco en el mundo, y en Colombia se pueden contar con una mano, que ya oficialmente han dicho vamos a incorporar especialmente ChatGPT y algunas otras herramientas de las que están de moda ahora. Están haciendo los primeros pasos con eso y es prematuro saber el impacto. Pero ya se está utilizando. ¿No es así, Angélica Casallas? Tú eres líder digital de nuestros medios públicos. ¿Cómo se está utilizando allí?
Algunas herramientas que utilizan los medios de comunicación en Colombia de inteligencia artificial tienen que ver con, por supuesto, la inteligencia artificial generativa, caso ChatGPT, que se usa principalmente para obtener ideas a la hora de creación de contenidos, especialmente que tienen que ver con contenidos digitales. Incluso hay medios de comunicación que hacen una preredacción de los contenidos a través de esta herramienta que posteriormente pues tienen que ser verificados. También esta herramienta nos permite hacer calendarios de contenidos y generar cierto tipo de ideas para la alimentación de distintas parrillas, sobre todo, como les digo, en temas digitales. Muy bien, Sandra, sigamos haciendo este inventario de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. ¿O es más ruido que nueces? No, yo al contrario creo que a veces nos enfocamos solo en una parte, por ejemplo ChatGPT, pero las inteligencias artificiales tienen muchas presentaciones. Leen, escuchan, razonan, se mueven en algunos casos, entonces, claro, estos asistentes son unos, los chatbots son unos, pero el análisis de datos es otro muy poderoso que se está usando mucho en periodismo porque básicamente, ¿qué hacen? Procesar volúmenes enormes de información, que nosotros como humanos nos tomaría demasiado tiempo. Por ejemplo, las inteligencias artificiales que trabajan en lenguaje natural. Cuando ponemos a una inteligencia artificial a leer un texto, se usa mucho en la creación de contenido para videos y cosas por el estilo, la subtitulación. Muy bien, en este primer inventario, ¿qué sí es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial y creemos que sí lo es y estamos utilizando en medios de comunicación y en televisión en Colombia? Yo creo que hay una discusión, digamos, dividir dos entre qué produce y qué hace y qué le entrego yo finalmente a la persona que está al otro lado y sobre todo, Mario, que genera tráfico digital, que es a donde van los medios que están tratando de subsistir a esta crisis que nos generó la nueva dinámica de la información, digamos la nueva dinámica comercial. Entonces, ¿qué es y qué no es? Es muy difícil de definir en la medida en que todo el mundo usa, todo el mundo dice, ay, qué chévere, yo utilizo una herramienta como Friki, por ejemplo, que me permite a mí con un texto editar, ¿no? Y ellos tienen un banco de imágenes y ahí entra uno en una zona muy lodosa, si se me permite el término, muy resbalosa, y es, ¿yo tengo derecho sobre esas imágenes? El CH, el calor humano. Sigamos inventariando, Miquel. En el viejo continente, ¿cómo se está utilizando en medios de comunicación y especialmente en televisión y con qué impacto, por favor? Se está avanzando muchísimo en el desarrollo de piezas audiovisuales informativas, de alguna forma, y también hasta en la presentación de espacios en los cuales interviene la inteligencia artificial, generando hasta presentadores virtuales. Lo estamos viendo en el campo de la publicidad, lo hemos visto en los medios, estamos viendo ejemplos de presentadores virtuales y de alguna forma es un ámbito interesante. Pero más allá de eso, recalco, no solo es la producción de contenidos, también es análisis de datos, análisis de los datos de los usuarios, tratamiento de hábitos de consumo de estos usuarios, lectores, televidentes, y después un gran ámbito que representa la lucha contra la desinformación. Se está advirtiendo muchísimo que la inteligencia artificial va a ser creada para generar deepfakes, es decir, fake news audiovisuales, pero lo cierto es que de alguna forma también se está usando para la desinformación y para detectar imágenes falsas. Eso que decías es clave. Cuando sentíamos la batalla perdida frente a la desinformación global, la inteligencia artificial llegó o puede llegar, si la aprovechamos adecuadamente en nuestro auxilio, para combatir con igualdad de fuerzas esa guerra global de la desinformación. Más televidentes preguntando, escuchemos. Como televidente me gustaría saber cómo funcionan los presentadores digitales y cómo podemos saber si dan información confiable. Presentadores digitales o presentadores virtuales o avatar, ¿cómo funcionan y cómo establecer si son confiables? Mario, muy fácil, a partir de una foto, tal como te mostré fuera de cámara, logramos hacer a partir de una foto tuya un avatar animado a través de diferentes plataformas que están alrededor de $10, $15 al mes. Realmente es muy fácil, puedo generarlo a partir de una foto tuya o vienen precargados unos, puedo escoger el texto que van a decir, el idioma en el que van a decirlo, e incluso hay aplicaciones que permiten escoger
inclusive el acento con que quieren hablar. Si hablan con acento colombiano, si hablan con acento hondureño, puertorriqueño, etcétera. Y la discusión, creería yo un poco, es si la gente le cree a un avatar o no, o prefieren tener a Mario Morales contándole qué hacemos en Canal 1, ¿cierto? Digamos que es posible y la tecnología va avanzando hacia allá. Hemos visto segmentos donde hay interacción entre avatars creados por inteligencia artificial y un presentador de la vida real. Muy bien, dice Mario con toda tranquilidad desde el conocimiento. Es muy fácil, ¿no? Todo esto. Y los televidentes nos preguntan, ¿qué tan fácil el acceso? Una cosa son los medios con personal especializado y las tecnologías de apoyo, pero ¿y los televidentes? ¿Es muy fácil la inteligencia artificial? ¿Tú cómo la ves? Yo creo que no tanto, porque precisamente por eso es que mucha gente cae en las fake news y demás. Si solo contexto, la gente no verifica datos, ahora con una imagen que es tan humanizada, pues resulta complejo. Y entonces ahí viene la responsabilidad de parte de los medios de comunicación. Creo yo, ese es un debate ético, dejarlo transparente, como salen en los créditos, ¿no? Fulanito de tal, pero bueno, el presentador o la presentadora es una producción de la inteligencia artificial y hay que dejarlo claro y hay que ser transparentes con la audiencia para que sepan esto. Ahora está lo que mencionaba Mario, es mejor hablar como humanos, entre humanos, y como periodistas nosotros trabajamos con la confianza. Bien, a los medios de comunicación y para el periodismo es imperativo montarse, ya no diríamos en ese bus, sino en ese cohete que está en permanente ebullición y que crece a veces de manera desproporcionada. ¿O no, Angélica? ¿Qué nuevas herramientas se están construyendo en estos momentos? Por supuesto, la inteligencia artificial seguirá creciendo y día a día, año tras año, veremos muchas más herramientas con las que seguramente sí empezaremos a ver cómo nos reemplazan de cierta medida. Por ejemplo, es probable que empecemos a ver reporteros, presentadores y presentadoras que sean netamente hechos a partir de inteligencia artificial. También es probable que empecemos a ver en los medios de comunicación contenidos creados netamente a partir de inteligencia artificial. Ya hemos visto algunos ejemplos de cortos, de animaciones que fueron creados a través de herramientas de inteligencia artificial, pero ¿por qué no? Y es probable que lleguemos a ver series, novelas, películas que sean enteramente creadas a través de inteligencia artificial y que estas herramientas prácticamente nos entreguen producciones ya listas. Muy bien, más televidentes interactuando, veamos. ¿Cómo la televisión podría hacer uso de la inteligencia artificial para conectar y entender los comportamientos y requerimientos de nosotros las audiencias? Muy bien, Miquel, tú hablabas un poco de eso en el análisis de data. ¿Cómo hacer para que la televisión no solo mire a los televidentes como números, como tendencias, ¿verdad? Como etiquetas de alguna manera computarizadas? ¿Cómo involucrar esas perspectivas de gustos, pretensiones, de lo que buscan en la televisión de una manera quizá más humana utilizando esa inteligencia artificial, Miquel? Es un debate interesante y complejo desde el punto de vista que al final los medios de comunicación deben tener comunidades de interés a su alrededor para formar y conformar unas audiencias proactivas. No es un tema únicamente de inteligencia artificial, sino de modelo de negocio, es decir, cómo configuras para que la gente esté involucrada en tu propio medio de comunicación. La otra cuestión es que a partir de estas comunidades de interés tú puedes analizar estos datos y de alguna forma desarrollar una política muy estrecha porque al final estás detectando hábitos de consumo, patrones, tendencias, cuestiones que de alguna forma sin un análisis detallado del Big Data no podrías llegar a tener más allá de la simple intuición. Y un cierto grado de indiferencia y miedo. Solemos decir en el periodismo, llegó la pandemia, no estábamos preparados. Llegó el proceso de paz, no estábamos preparados. Llegó la inteligencia artificial, ¿vamos a estar preparados, Mario? Yo creo que la obligación, Mario, es que los periodistas se eduquen. Esto está aquí y ahora y va a una velocidad, como decías tú, tan vertiginosa que hoy hay una cosa y a la vuelta de una semana lo hay. Quienes arrancamos de alguna manera curioseando digitalmente y encontramos la vía para aprender los temas de inteligencia artificial, entendimos que va a toda velocidad, pero yo creo que es necesario que hoy en Colombia se entre en el debate de que las redacciones deben estar capacitadas para entender
la herramienta artificial como un aliado, como un elemento en campo que me va a ayudar a hacer mejor mi trabajo y comunicar de manera más fidedigna, fiel y cercana a la verdad. Es decir, aprovechar la tecnología para hacer mi trabajo. Hoy creo que no es optativo. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos ese buzón y veamos qué mensajes nos han hecho llegar ustedes recientemente con Juliana Sánchez. Juliana, buenos días. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a toda la audiencia del Canal 1. Nuestro primer correo dice: quedo triste con el Canal 1. Se está poniendo como los otros canales que quitan y corren la programación cuando quieren, sin respetar al televidente. Nos escribe Vigdalia Fernández. Hay unos procesos de acomodación de la programación, pero es necesario informarle a los televidentes con suficiente anticipación sobre esos cambios, Juliana. El segundo correo dice: muchas gracias por la programación, pero sugiero que den menos Caso Cerrado, ya que lo dan todos los días y los festivos. La serie de El Último Reino la cambian mucho de horario y por esa razón la perdemos mucho. Deberían darla más y en diferentes horarios. Muchas gracias. Nos escribe Enid Moreno y Reinaldo Vaquero. Como vemos, la insistencia de nuestros televidentes tiene que ver con la programación, con la variedad, con los horarios y con el cumplimiento de la promesa en la programación de las series. Juliana. El tercer correo dice: ¿cómo es posible que en estos momentos de tanta tensión en Colombia y el mundo por las diferentes circunstancias políticas y bélicas aún continúa el anuncio exacerbado y los gritos de los titulares de las noticias al comienzo del noticiero, lo cual genera zozobra y altera el estado de ánimo de las personas? Nos escribe Ali Escobar. Es una tradición en Colombia que los titulares se leen en tono alto y con un fondo musical que llamamos fanfarria para llamar la atención. Su fin es llamar la atención, pero en algunos casos suscita sobreemocionalización, como lo expresa nuestro televidente, llamado de atención. Muchas gracias a todos los televidentes que se comunican con nosotros y a Juliana Sánchez por traernos los correos a este espacio. Y sigamos con nuestros televidentes para la parte final de nuestro espacio en relación con sus expectativas, con lo que buscan o esperan de la televisión en relación con la inteligencia artificial. Escuchemos. Hemos visto que la inteligencia artificial es capaz de crear realidades paralelas. Por lo tanto, yo creo que ahora lo que le corresponde mucho a los medios es verificar la información y certificarla de alguna forma antes de reproducir cosas que se puedan mal utilizar o que sean falsas. Mi recomendación es no atallarlos, o sea, como no hacerles guerra, no decir que son lo peor y que nos van a acabar a todos, sino al contrario, como entenderlos y ver cómo podemos trabajar junto a ellos, porque ya es una realidad y siento que negarlo y como pelear todo el tiempo al respecto no nos lleva a ninguna parte. La inteligencia artificial se puede aprovechar no solamente en medios de televisión, sino en manejo de bases de datos, en muchas cosas. Entonces, digamos, una recomendación sería, digamos, que incentive a la gente como a mejorar el trabajo, como, digamos, a mirar como la calidad de exposición cuando se va a entregar, digamos, a los medios. Yo creo que hay que tener también en cuenta que la inteligencia artificial tiene un margen de error, entonces al saber que todo puede pasar y al implementarlos también se debe utilizar y hacerles como un buen uso en sí. Entonces saber que no van a quitar los medios, no van a desaparecer los medios, sino que van a ser un apoyo y un soporte pues para que la información sea más mediática. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros televidentes. Seguramente los canales, y así pasa en el nuestro, ya tienen un norte, una política en esa dirección. Pero ¿y los televidentes? Miquel, ¿qué hacer a expensas de qué quedan en esta perspectiva de crecimiento del uso de la inteligencia artificial? ¿Qué hacer con ellos y ellos qué pueden hacer, Miquel? Tenemos que trabajar, sea con inteligencia artificial o no. Yo creo que el camino es con inteligencia artificial, para que los medios sean aún más confiables de lo que estamos teniendo actualmente. Y en esto no solo es en la detección de noticias falsas, sino en la curación de contenidos que de alguna forma pueden aportar valor a la audiencia. Después, lo que decía antes, tenemos que trabajar para que los medios tengan unas comunidades de interés en las cuales los televidentes se sientan partícipes de esos medios de comunicación. Muy bien, ¿qué hacer? No bajar la guardia, estar atentos. ¿Qué hacer, Sandra?
No bajar la guardia y reconocer cuál es el lugar de cada persona en todo este gran ecosistema. Entender que una cosa es ser periodista, otra cosa es ser creadores de contenido. Y que los periodistas, por ejemplo, tenemos unos principios éticos y es seguir haciendo periodismo, verificar fuentes, contrastar fuentes, el compromiso con la verdad. Con inteligencia artificial, con un micrófono, con una cámara, sigue siendo el ejercer esto. Muy bien. Una cosa es la duda, ¿no? El sano escepticismo. Otra cosa es el determinismo, el pesimismo y esta perspectiva apocalíptica. Angélica Casallas, ¿qué hacer? Asimismo, es importante que la ciudadanía, o ser transparentes con la ciudadanía, porque si estamos haciendo uso de herramientas para generar imágenes o videos, es importante dar crédito y mencionar que estas imágenes o esto fue obtenido a través de herramientas de inteligencia artificial, así como damos crédito a imágenes que obtenemos de otros medios de comunicación. Si esta locución o si esta producción también tuvo inteligencia artificial detrás, es importante ser transparentes, o si un artículo, una información fue redactado a través de herramientas como ChatGPT, por supuesto aclarando que toda la información fue contrastada. Álvaro Montes, tareas, por favor. Asociaciones de periodistas en el mundo que han estado preparando los marcos éticos para el uso de la inteligencia artificial en el oficio del periodismo, todas concluyen en la misma recomendación fundamental. Es un auxiliar, debe ser un auxiliar de los periodistas y de la sala de redacción, no un periodista más. Y todo el trabajo, todo el contenido que produzca ChatGPT o estas plataformas debe ser revisado por un editor, tal como se revisa el trabajo de cualquier reportero cuando entrega a su editor, se revisa, se verifica si la información es correcta, etc. Eso debe seguir así, no debe cambiar y no debe entregarle a la máquina y a la inteligencia artificial el poder de análisis, de interpretación, o el estilo, o el tono, o la calidez de una crónica. Muy bien, Álvaro Montes, periodista especializado en tecnología y director de inteligencia artificial Colombia en Prisa Media. Muchas gracias. Mario, ¿qué hacer? Tareas, recomendaciones. Yo quisiera hablar desde la orilla del periodismo, desde cómo nosotros como reporteros necesitamos hoy, porque ya no es optativo, capacitación, pero entendida como la capacitación desde la responsabilidad. No solamente de aprender a usar una aplicación o una herramienta de inteligencia artificial, sino cómo eso suma y le da un plus a mi trabajo y un plus a las audiencias. Mario, gracias. Un gustazo. Mario Villalobos, comunicador social y periodista, experto en inteligencia artificial, storytelling y transmedia. Sandra, muchas gracias. Gracias, Mario. De verdad, es un placer estar acá y poder seguir hablando de todos estos debates, porque, como mencionaba al principio, van todos los días, es de todos los días, y ese es el compromiso, formarnos. Muy bien, es Sandra de Felipe Díaz, periodista y formadora en temas digitales y de inclusión TIC, colaboradora de Impacto TIC, medio especializado en tecnología, innovación y ciencia. Muchas gracias. Agradecemos también a Angélica Casellas y desde Barcelona, España, Miquel Pellicer. Muchas gracias, Miquel, por tus aportes, por tus luces. Muchas gracias a vosotros, porque es un tema súper interesante y en el cual tenemos que trabajar profundamente y en el día a día, porque es un ámbito que está cambiando al minuto. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas y gracias a todos nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en Uno como Tú para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.